Hola, mi nombre es Robert Mackenzie. La semana pasada, Milton Friedman, el distinguido economista, nos llevó a Hong Kong para mostrarnos las ventajas del mercado libre en el que él tiene gran fe. Esta semana Friedman nos llevará a diferentes partes del mundo como India, Japón y Europa, y así ver qué es lo que ocurre cuando el gobierno controla la economía y las actividades de su gente. Después de ver la película, regresaremos a la Biblioteca Hunter de la Universidad de Chicago y así continuar las discusiones acerca de las ideas de Milton Friedman. Libre para elegir. Punto de vista de Milton Friedman. La tiranía del control. Es época de cosecha y los agricultores japoneses recogen su cosecha para el mercado del arroz en Kioto. Por supuesto que tratarán de conseguir lo más que puedan por su cosecha y los compradores la tratarán de comprar lo más barato posible. Así se supone que funcionan los mercados. Y eso es lo que Adam Smith, el escocés que convirtió la economía en una ciencia moderna, comentó hace 200 años. También observó algo más. En cada país, siempre es y siempre debe ser para el interés de la gran masa de gente comprar lo que ellos quieran a los que lo venden más barato. La proposición es tan obvia que parece ridículo molestarse en probarla, y nunca se habría cuestionado si acaso la sofistería interesada de los mercaderes y fabricantes no hubieran confundido al sentido común de la humanidad. Su interés en este respecto está directamente opuesto a aquel de la gran masa de gente. El destello de genio de Adam Smith fue ver cómo los precios que emergían en el mercado, el precio de los bienes, los salarios de los obreros, el costo del transporte, podían coordinar las actividades de millones de personas independientes desconocidas entre sí, sin que nadie les dijera lo que debían hacer. Su idea clave fue que el propio interés podía producir una sociedad ordenada que beneficiaba a todos. Era como si existiera una mano invisible. La mano invisible es una frase que fue introducida por Adam Smith en su gran libro La riqueza de las naciones, en el que él habló del modo en que individuos que solo pretendían desarrollar sus propios intereses fueron guiados por una mano invisible a promover el bienestar público, lo que no era su intención. Él hablaba del mercado económico, del mercado en que la gente compra y vende. Y estaba indicando que a fin de que un carnicero o un panadero o un fabricante de velas pueda obtener una renta, tiene que producir algo que alguien quiera comprar y por consiguiente, en el proceso de promover sus propios intereses y preocuparse de sus propias utilidades, terminó sirviendo los intereses de sus clientes. Cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, la Gran Bretaña era todavía en general un lugar rural y plácido, pero la revolución industrial ya estaba comenzando y el estándar de vida estaba comenzando a mejorar. Un obstáculo fue que el comercio con otras naciones todavía estaba fuertemente controlado. Los comerciantes del mercado nacional habían persuadido al gobierno de esa época que impusiera fuertes derechos e impuestos a todas las importaciones extranjeras a fin de garantizarles un mercado protegido. Uno de los resultados fue convertir a Gran Bretaña en una nación de violadores de la ley. El contrabando era un pasatiempo nacional. Brandy, vinos, tabaco y cualquier cosa que tuviera un alto derecho de aduana. Durante años los hombres de impuestos internos lucharon en una batalla que perdían a lo largo de las costas y ensenadas de las Islas Británicas. En 1846, después de años de discusiones y éxito parcial, los seguidores de Adam Smith finalmente persuadieron al Parlamento británico que eliminara todos los derechos sobre los bienes importados del exterior. Gran Bretaña inició un comercio totalmente libre, dando un impulso adicional al creciente estándar de vida.
Lo que ocurrió en Gran Bretaña como una consecuencia de liberar la tremenda fuerza del interés propio, tuvo el efecto inesperado de beneficiar a millones de personas a través de todo el mundo. Y en 1851, la evidencia fue exhibida con orgullo en la gran exposición del Palacio de Cristal. El libre comercio permitió a Gran Bretaña convertirse en el lugar de trabajo del mundo. ¿Pero fue todo un accidente? No lo creo. Considere lo que ocurrió en 1868 al otro lado del mundo, en el Japón. Durante los 300 años precedentes, los japoneses habían vivido en aislación casi completa. Habían desalentado a visitantes de otras nacionalidades, especialmente del occidente. El resultado fue que por los estándares de occidente, Japón estaba atrasado. Era una sociedad feudal con señores y siervos, y pobre del que tratara de cambiar el orden de las cosas. Las mujeres eran ciudadanos de tercera clase. En 1868, una nueva generación de gobernantes decidió que había llegado el momento para que Japón se pusiera en contacto con el mundo exterior. Y con la llegada de los primeros comerciantes extranjeros de Occidente, las cosas comenzaron a cambiar. Los japoneses siguieron las pautas comerciales de los ingleses porque Gran Bretaña era la principal nación del mundo. En esta forma, el comercio libre llegó a Japón. El Japón se convirtió en un imán para las ideas y logros de otras personas. Una de las primeras industrias tradicionales que sintieron el efecto fue la del tejido. De Europa, los japoneses importaron el método Jacquard, una forma de programar un telar para controlar la exactitud del tejido y para estandarizar la producción. Los obreros se adaptaron bien a la nueva atmósfera, lo mismo que sus empleados. La adopción de técnicas de producción en masa significó que los obreros pudieran salirse de las industrias tradicionales e ingresar a las nuevas, todo lo cual contribuyó al auge del comercio. Ninguno de nosotros puede evitar verse afectado por la atmósfera intelectual que respiramos. A mediados del siglo XIX, cuando el Japón terminó con su aislamiento autoimpuesto y entró a la edad moderna, nunca se le ocurrió a sus líderes seguir otro curso que aquel de la libre empresa y mercados libres. Esa era la atmósfera intelectual del momento, creada por el éxito de Gran Bretaña al aplicar los principios de Adam Smith. En 1948, cuando la India logró su independencia, sus líderes habían sido todos educados en Gran Bretaña. Se habían sentado a los pies de Harold Lasky y sus asociados en Oxford y Cambridge. Nunca se les ocurrió seguir cualquier otro curso que la planificación central y el control gubernamental. Era la atmósfera intelectual de la época. La semilla intelectual echó raíces. A medida que crecía, debía ser honrada y aún adorada. Cada año, en el aniversario del nacimiento de Gandhi, la gente hace eso en toda la India. En homenaje al gran Mahatma, se sientan e hilan. Usan métodos que les han sido transferidos a través de los siglos. Pero es más que un símbolo de honrar al pasado. Tipifica la política que están siguiendo en realidad. En 1948 el nuevo gobierno decidió que la tradicional industria de tejidos de la India y sus trabajadores debían ser protegidos de la industrialización del siglo XX. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa política? Esta es la India de hoy, 30 años después de ganar su independencia. Y estas son escenas en una comunidad hindú muy típica, una de miles. Se llama Anakaputtur y está aproximadamente a unas 1000 millas al sur de la capital, Nueva Delhi.
Esta no es la clase de vida que el gobierno tenía la intención de perpetuar. Al subsidiar el algodón, hilado por los aldeanos, y el género que tejen, hacen que sea difícil que se desarrolle la industria moderna. Esto es la clasificación por tamaño. Es una técnica esencial en la producción de géneros en que el hilado es aislado y limpiado. Una máquina moderna podría hacer lo mismo en un centésimo del tiempo. El resultado de la planificación gubernamental para modernizar la industria es que el número de telares manuales aproximadamente se duplicó en los primeros 30 años de la independencia de la India. Actualmente, en miles de aldeas a través de la India, el sonido de las manos puede escucharse desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Solo en esta aldea hay más de 3.000 telares manuales en operación. Desde 1948, 3 generaciones de aldeanos se han sentado en estos telares fabricando telas con diseños que jamás verían usando métodos que nunca cambian. No hay nada malo con esta actividad siempre que sobrevivan a la prueba del mercado, ya que es la forma en que esta gente puede usar sus habilidades y energías con mayor eficiencia. Después de todo, en el Japón, donde el gobierno no ha estimulado especialmente la industria de telares manuales, aún existe un segmento muy pequeño, pero muy productivo de telares manuales. El problema aquí es que esta industria solo existe porque el gobierno la ha subsidiado, la ha apoyado, porque en realidad ha aplicado impuestos directos e indirectos al resto de la población de la India. Gente que no está mejor de lo que esta está, a fin de permitir que continúe su actividad. Otras industrias, tanto industriales textiles como de una variedad de clases, han sido restringidas, limitadas. Se le ha impedido proporcionar empleo más productivo a fin de proporcionar lugar a esta industria. El efecto ha sido inhibir el desarrollo, impedir el crecimiento e impedir la actividad dinámica que en otra forma podría desarrollarse con las energías y habilidades del pueblo de la India. Esto parece una fábrica, pero también es el hogar para la gente que trabaja aquí. Cuando están sentados en sus telares, comen y duermen en un rincón de esta choza. A través del mundo, los gobiernos siempre declaran que están mirando hacia el futuro. En la práctica, siempre están mirando hacia atrás, ya sea protegiendo a las industrias que existen o asegurándose que cualquier empresa que hayan decidido iniciar sea estimulada y desarrollada. Esto ocurre a costa de la clase de desarrollo sano de industrias nuevas, dinámicas y capaces de adaptarse que indudablemente surgirían si se dejara operar libremente al mercado, si se permitiera separar las empresas no exitosas de las exitosas, desalentando a las no exitosas y estimulando a las exitosas. La India tiene un tremendo potencial económico y humano, tanto como Japón tuvo hace un siglo. La tragedia humana es que en la India ese potencial ha sido sofocado por la camisa de fuerza impuesta por un gobierno paternalista que todo lo sabe. La planificación central, en la práctica, ha condenado a las masas de la India a la pobreza y a la miseria. Sabemos lo que ha ocurrido en el Japón. El libre comercio inició un proceso que revolucionó al Japón y a la vida de su gente. Las mejorías en el bienestar material se desarrollaron conjuntamente con la eliminación de la estructura social rígida de hace un siglo. No es un accidente, como siempre. La libertad económica promueve la libertad humana. Y en el intertanto, ¿qué ha ocurrido en la industria japonesa de tejidos?
Así es como los textiles se originan en un galpón japonés de hilados hoy día. Un diseño del género es colocado en un tambor. A medida que gira, es escudriñado por un ojo eléctrico. Cada color, cada variación en el diseño y textura es transmitido fielmente a un computador. Es todo lo que necesita un telar moderno del Japón. Este telar está equipado con artículos electrónicos que lo convierten en uno de los más sofisticados de su clase en el mundo. El género que produce es la mejor seda de su clase. Gracias a la rapidez y eficiencia de estas máquinas, el precio de la seda es competitivo. Los obreros son altamente capacitados y bien pagados. Con la nueva tecnología, hay muy pocas cosas que un telar como este no pueda producir. Esta pieza será el cinto de un traje de novia tradicional. Estos son productos fabricados a máquina, pero por cualquier estándar son muy hermosos. Pueden compararse con el trabajo más fino del telar manual. Y no solamente el producto terminado es notable. La tecnología sofisticada que fue desarrollada para hacer que esto fuera posible ha sido adaptada a otros procesos, parte del desarrollo que se autogenera bajo la libre empresa. Y todo se deriva de una antigua industria tradicional, el hilado, que importó un nuevo método para controlar sus telares cuando el Japón adoptó el libre comercio hace más de un siglo. Pero aunque parezca increíble, muchos siguen manteniendo actualmente que no se puede dejar que los mercados operen libremente, que deben ser controlados por el gobierno. Este muelle está en Escocia. Un gobierno inglés, un gobierno socialista decidió que su papel era proteger aquí a los obreros contra la competencia. Y así en los astilleros Govan están construyendo estos buques para el gobierno polaco. A fin de obtener la orden de compra por el buque, el gobierno inglés está usando el dinero de muchos contribuyentes británicos para subsidiar el trabajo. En otras palabras, los ingleses están fabricando estos buques a fin de venderlos con pérdida a los polacos. No solo los polacos, sino que también nosotros en América nos beneficiamos con esta clase de filantropía. La industria del acero en los Estados Unidos fabrica un producto fino. Otros países también lo hacen. Y su acero es a menudo más barato. A veces porque sus contribuyentes lo subsidian. Así pues, ¿por qué no podría el consumidor norteamericano comprar acero donde lo pueda obtener más barato, en casa o en el extranjero? La industria norteamericana del acero ha trabajado mucho tratando de persuadirnos que no nos conviene comprar en el mercado barato. Urgieron al gobierno a restringir lo que ellos llaman competencia desleal, aunque por supuesto que reconocen que esto involucra algunos peligros. El dilema de pedir ayuda a nuestro gobierno en este problema de competencia desleal nos preocupa a muchos porque la espada en realidad corta en ambos sentidos. Pero creemos que lo que hemos tratado de hacer es muy diferente a la clase de participación gubernamental directa que ocurre en muchas de las naciones extranjeras a través del mundo, donde los gobiernos proporcionan asistencia financiera directa, ya sea en forma de propiedad o préstamos o subsidios en alguna u otra forma. Lo que hemos tratado de hacer es simplemente obtener que nuestro gobierno haga valer las leyes de los Estados Unidos contra la competencia desleal que siempre ha estado presente en los libros de los Estados Unidos. Hacemos una clara distinción entre eso y, por ejemplo, los varios cientos de millones de dólares que el gobierno francés ha concedido a las industrias francesas del acero, o que British Steel Corporation haya recibido 1.3 billones para inversiones de capital este año. Por eso, mientras nos molesta tener que intervenir con nuestro gobierno en lo que tradicionalmente creemos son prerrogativas de la libre empresa, y lo único que estamos pidiendo es que el gobierno aplique las leyes promulgadas por nuestro Congreso. No estoy muy seguro que en realidad sea muy diferente de pedir a alguien que arreste a alguna persona que cometió un crimen. No creo que se nos pueda acusar de ser reaccionarios si denunciamos a alguien que estaba robando
a la policía si fuera una violación de una de las leyes de los Estados Unidos. Creemos que estamos haciendo exactamente lo mismo cuando iniciamos acciones contra productores extranjeros quienes creemos que están violando las leyes de los Estados Unidos. La falacia de este argumento es que no enfoca la cuestión real. ¿Por qué no deben existir leyes que en efecto impidan que usted o yo compremos en el mercado más barato? Cuando alguien se queja de la competencia desleal, los consumidores deben tener cuidado. En realidad es pedir un privilegio especial, siempre a costa del consumidor. Lo que necesitamos en este país es la competencia libre. Como consumidores que compren en un mercado internacional, mientras más injusta sea la competencia, mejor. Eso significa mejores precios y mejor calidad para nosotros. Si gobiernos extranjeros quieren usar el dinero de sus contribuyentes para vender bienes a bajo costo a la gente, ¿por qué debemos reclamar? Sus propios contribuyentes reclamarán muy pronto, y no durará mucho tiempo. La historia proporciona muchas pruebas de lo que sucede cuando industrias protegidas por el gobierno compiten con industrias que tienen que operar en un mercado abierto y libre. Casi siempre, las industrias protegidas por el gobierno pierden el primer lugar. Pregunte a Sir Freddie Laker, el inglés que inició el tráfico aéreo barato a través del Atlántico. ¿Quiénes eran sus principales competidores? Eran todas las líneas aéreas protegidas por el gobierno, financiadas por el gobierno y reguladas por el gobierno también. Le fue muy bien y ganó muchísimo dinero. Y usted y yo hemos obtenido viajes más baratos a través del Atlántico. Nada podría promover la salud a largo plazo de la industria del acero. Nada la convertiría en una industria más eficiente, lucrativa y productiva que si el gobierno de los Estados Unidos sacara sus manos de ahí, sin proporcionarle privilegios especiales ni imponiéndole restricciones especiales. Y lo que es cierto para la industria del acero, lo es para cada otra industria del país. Estas mujeres trabajan en una industria que hasta ahora no ha solicitado protección especial, la industria del silicon chips. Cada uno de estos pequeños cuadrados en este disco es un microcircuito integrado altamente complicado. Un técnico norteamericano los examina para descubrir defectos. Es un trabajo altamente especializado y ella ha tenido mucha capacitación. Cuando haya ejecutado su labor, los ítems rechazados serán separados de los otros y los circuitos buenos serán embalados y enviados a Malasia, recorriendo la mitad del mundo. El producto de la habilidad tecnológica norteamericana regresa con este aspecto. Cada microcircuito ha sido encerrado en cerámica por un trabajador malayo que es altamente productivo en esta clase de trabajo. Pero los malayos no son capaces de probar sus productos, por eso vuelven aquí, a América, para ser alimentados a estas máquinas. Los ingenieros norteamericanos son buenos para producir máquinas sofisticadas. En una operación que dura una fracción de segundo, estas máquinas pueden probar cada circuito, lo pueden clasificar según su calidad y luego lo pueden dividir en una de 6 categorías diferentes de confiabilidad. La mano invisible de este mercado libre ha logrado maravillas tanto para las muchachas norteamericanas como para sus contrapartidas de Malasia. Y todavía no hemos llegado al final porque los silicon chips norteamericanos son exportados a muchos países donde obreros extranjeros los arman. El producto final es luego devuelto a muchas tiendas, de modo que usted y yo, los consumidores, podemos beneficiarnos con calculadoras de $10, como también con muchos otros dispositivos electrónicos que hasta hace poco simplemente no existían. Cuando este equipo de alta fidelidad llegó originalmente al mercado, solo los ricos podrían comprarlo. Pero aun cuando el mercado internacional del trabajo parece operar a beneficio de todos, la gente siempre alega contra él.
El argumento usual contra el comercio libre total es que la mano de obra barata en el exterior quitará empleos a los trabajadores en casa. ¿Pero qué es barato? El obrero japonés es pagado en yens. El obrero norteamericano es pagado en dólares. ¿Cómo comparar el yen con el dólar? Necesitamos alguna forma de transformar a uno en el otro. Aquí es donde entra el tipo de cambio. El precio del yen en términos del dólar. Supongamos que a algún tipo de cambio los bienes japoneses son en general más baratos que los nuestros. Entonces estaremos comprando mucho más al Japón y vendiéndoles poco. ¿Pero qué harán los japoneses con los dólares extra que ganen? No quieren comprar mercaderías norteamericanas. Se supone que todas estas son caras. Quieren comprar mercaderías japonesas, pero para poder hacerlo necesitan yens. Llegarán llamadas de todas partes del mundo a lugares como este, ofreciendo comprar yens con dólares. Pero habrá más ofertas de comprar yens que de venderlos. A fin de tener clientes, aquellos que ofrecen comprar tendrán que elevar el precio. Subirá el precio del yen en términos de dólares. Como usted recuerda, eso ocurrió en 1977 y 1978. A fines de 1978 se requería un 50% más de dólares para comprar una cantidad de yens que un año antes. ¿Pero qué sucede cuando el precio de los yens sube en términos de los dólares? La mano de obra japonesa ya no es tan barata. Los bienes japoneses ya no son tan atractivos para los clientes americanos. Por otra parte, la mano de obra norteamericana ya no es tan cara para los japoneses. Las mercaderías norteamericanas son más atractivas para los japoneses. Les exportaremos más y les importaremos menos. Se crearán nuevos puestos en las industrias de exportación para reemplazar cualquier empleo que podrían haberse perdido en industrias que compiten con las importaciones. Así es como un mercado libre de cambios internacionales equilibra el comercio alrededor del mundo cuando se le permite operar. El problema es que cada vez con mayor frecuencia no se permite operar a un mercado libre. Por motivos que parecen ser razonables, si usted no los examina cuidadosamente, los gobiernos insisten en interferir, pero cuando lo hacen, no es posible ocultar los efectos dañinos por mucho tiempo. El motivo principal por qué el yen japonés subió tanto en su precio en esos años del 77 y 78 fue porque el gobierno japonés había estado tratando de impedir que el precio del yen subiera. En el proceso, se permitió que los que podían haber sido disturbios menores se acumularan hasta formar una importante brecha en el comercio. Como resultado, cuando finalmente se permitió operar a las fuerzas del mercado, lo que debe ocurrir más tarde o más temprano, se necesitó un cambio importante en el tipo de cambio del yen para que todo volviera a la normalidad. ¿Por qué no aprenden los gobiernos? Porque los gobiernos nunca aprenden, solo aprende la gente. Y la gente que aprende hoy día puede no ser la gente que estará a cargo de la política económica mañana. Cuando usted contemple esto, usted puede convenir conmigo que lo que necesitamos son restricciones constitucionales sobre el poder del gobierno para interferir en los mercados libres, en cambios internacionales, en comercio internacional, en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Libre para elegir.